Un cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Robert Morán, estudiante de licenciatura en tecnología y el actual monitor académico del área de electrónica de la Escuela de Licenciatura en Tecnología. En esta ocasión les voy a hablar cómo realizar las conexiones de compuertas lógicas usando el simulador Tinkercad y también dejando las bases necesarias para que puedan realizar los montajes en el protoboard. En primer lugar vamos a hablar sobre una introducción de cómo realizar las conexiones, la construcción del circuito, simulación y conclusiones. Como introducción pues tenemos que en primer lugar vamos a utilizar el simulador Tinkercad con base a este circuito que se puede ver en esta diapositiva. También vamos a ver cómo se utiliza los datasheets de las compuertas y además tener en cuenta que el voltaje de funcionamiento de dichas compuertas va de entre 2 voltios a 6 voltios. Estos datos se toman también del datasheet con el fin de no dañar también las compuertas lógicas, ¿verdad? Porque ya que si energizamos con mayor voltaje, pues las compuertas se pueden dañar, y si pues energizamos con menor voltaje, pues no vamos a obtener un correcto funcionamiento. Una vez dicho lo anterior, entonces vamos a proceder a realizar el montaje. En primer lugar tengo un protoboard dispuesta de esta manera, simplemente con las conexiones que se ven a continuación. Esto para lograr una mejor comodidad al obtener tierras por encima y por debajo, y lo mismo con la energización. Para energizar nuestro circuito o nuestro protoboard más bien, perdón, voy a utilizar baterías de 1.5 voltios conectadas en serie para formar 3 voltios. Hago esto con el fin de de mostrar que se pueden utilizar elementos que son fáciles de conseguir en casa, pues ya que con esto se puede realizar una conexión como esas, o realizar también la energización. Se puede también con una placa Arduino, de ser posible, si se tiene en casa. No se podría directamente con una de estas, ya que dispone de 9 voltios y, como mencioné anteriormente, solamente resiste 6 voltios, perdón. Ya para esto necesitaríamos la conexión de un regulador, que pues en alguna otra ocasión voy a mostrar esa conexión, pues para tenerla presente. Luego de esto pues vamos a necesitar, según el diagrama que se muestra en la parte superior, vamos a necesitar nuestras compuertas lógicas, ¿verdad? Y como se pueden ver en la simbología, necesitamos compuertas lógicas AND, son compuertas lógicas OR también, y también una compuerta NOT, que serán la 7408, la AND, la 7432, la OR, y la 7404 NOT. Algo importante que hay que realizar con esto, aunque yo ya di algunos datos importantes con respecto a ellas, es que hay que revisar el datasheet. Y el datasheet, por ejemplo, de una de ellas es la 7408. Entonces, con este datasheet nosotros podemos encontrar varias características que son muy importantes. Lo que les comenté está aquí: el voltaje de operación es en un rango de 2 a 6 voltios. Los pines donde están conectados, por ejemplo, la primera compuerta está conectada las entradas al pin 1 y 2 y la salida a la 3. Esta es la forma de mirar una compuerta de esas, ¿sí? Siempre mirando la muesca hacia la izquierda, el pin 1 al 7 por este lado, y continúa en 8 al 14 por encima, ¿sí? Entonces es importante también revisar estos tipos de datasheet. Otra opción es también revisar en Google, buscar datasheet 7432 y en las imágenes, y nos aparecen estas imágenes bastante ilustrativas de cómo están dispuestas las compuertas dentro del integrado, ¿verdad? Entonces eso también para tenerlo en cuenta. Sin embargo, en los videos voy a dejar estas imágenes para que se nos haga un poquito más fácil las conexiones. Entonces, volviendo a nuestro circuito, a nuestro montaje, necesitaremos conectar, aparte de las compuertas, interruptores deslizantes que nos van a permitir obtener la variación de las entradas, ¿cierto? Además de eso, también necesitaremos unas resistencias, diodos LEDs, y con eso estaríamos prácticamente listos para empezar las conexiones. Entonces, iniciaré poniendo pues mis 2 entradas, según el diagrama que se puede ver en la parte superior. Mis 2 entradas serán estos 2 interruptores
A y B, podría ser, incluso los podemos mencionar aquí. Y deben ir conectados, por un lado puede ser a 5 voltios y por el otro a tierra. Lo mismo con el siguiente. Luego en la mitad de nuestro, o en el común de nuestro interruptor, podemos obtener como tal la salida. En este caso, por ejemplo, la entrada, la entrada en este caso será A, y pues irá conectada directamente a una de las entradas de una compuerta AND, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo voy a enviarla a esta parte de aquí, cambiaré el color para que se diferencie, y la otra entrada de B, la entrada B, va a ir a la otra entrada de nuestra compuerta AND, ¿verdad? Y finalmente esa salida va a ir conectada a un LED. Podría ser, lo voy a colocar de este lado para que se nos haga una disposición mejor. Voy a conectar mi LED aquí, la tierra al cátodo a tierra, y esa salida de según nuestro diagrama, la salida de esa compuerta AND va a ir conectada a la resistencia para poder evidenciar el comportamiento de esa combinación, ¿verdad? Luego, allí mismo, desde la salida A, es decir, desde este punto de aquí o cualquiera de estos puntos de aquí también, porque es el mismo nodo, podemos sacar una negación hacia la 7404, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo desde aquí para ahorrar cable. ¿Sí? Tal cual también como se indica en el datasheet de la 7404, esta es mi entrada de la 7404 y esa salida va a ir a una compuerta OR, ¿cierto? Aquí, y la otra entrada de esa compuerta OR va a ir a la entrada B. Entonces también puedo sacarla de aquí, cualquiera de estos puntos de aquí, o de cualquiera de estos puntos de acá, porque es el mismo nodo por medio del cablecito. Entonces voy a sacarlo de aquí, más o menos. Bueno, se me conectó aquí, aunque yo procuro hacer estas conexiones de esta manera para que se vea más estético, ¿verdad? Cambiemos estos colores. Puede ser a turquesa, que será mi otra operación. Y entonces finalmente de esta salida de la 7432 voy a obtener otro LED para poder observar el comportamiento. Realizo la conexión de la salida de mi compuerta hacia mi LED. Algo muy importante y que no se nos puede olvidar antes de energizar como tal, ¿sí? Aunque bueno, en realidad esto ya estaría energizado, tocaría quitar estos pines, pero antes de realizar la simulación, para que no se nos dañen nuestras compuertas, debemos energizar nuestras compuertas por potencia aquí y luego por tierra por el pin 7, ¿sí? De esta manera hemos terminado las conexiones y se pueden comprobar la tabla de verdad de esta para poder observar el comportamiento de los LEDs. Aquí inició en 1,1, vamos a dejarlo en 0,0. Entonces 0,0 me da aquí en esta que es la de la compuerta AND en 0 y la de la compuerta OR en 1. Entonces si doy tengo 0,0, 0,1, tengo el mismo comportamiento. Ahora 1,0, tengo ambas en 0. Y finalmente 1,1, que tenemos todas las dos en 1. A continuación voy a realizar un video explicativo del montaje ya real en Protoboard, a manera de explicación y de demostración de este circuito. Arduino, nuestro pin A lo voy a simular simplemente con un cablecito, el pin B también, o la entrada A y entrada B con simplemente cablecitos por falta de interruptores, sus debidas conexiones, y entonces tenemos 0, 0, por lo tanto tenemos 1 en la suma o en la compuerta OR y en la compuerta AND 0. Tenemos 0, 1, la misma combinación, luego tenemos 1, 0, tenemos ambas apagadas y finalmente 1, 1, se encienden ambas. Eso sería todo lo que les quería comentar. Entonces ya podemos realizar las conexiones de varias compuertas. Este es un ejemplo simplemente
muy pequeñito, pero pues se sigue el mismo patrón. Simplemente la entrada va conectada a las entradas dependiendo de cómo esté en nuestro diagrama, las entradas de las compuertas, las salidas pues a donde las necesitamos, y pues simplemente seguir el ritmo de nuestro esquema, ¿verdad? Sin nada más que decirles, entonces les agradezco mucho y espero verlos en otra ocasión.